Trastorno de acumulación. Para el observador externo, la casa de un acumulador es un caos inexplicable, un laberinto de cajas, periódicos viejos, envases vacíos y ropa en desuso que ha saturado el espacio habitable. La pregunta inmediata suele ser tan lógica como superficial. ¿Por qué simplemente no lo tira? Sin embargo, la respuesta revela la verdadera naturaleza del trastorno. Para el acumulador, desprenderse de una sola de estas pertenencias no es un acto de orden. Es asumir una pérdida que su cerebro procesa como innecesaria, dolorosa y potencialmente irreparable. El cerebro parece asignar un valor extraordinario a objetos que para la mayoría de las personas carecen de importancia. Mientras la mayoría valora un objeto por lo que es hoy, el cerebro del acumulador lo hace por todo lo que podría representar mañana. Una caja vacía deja de ser una caja. Puede servir para organizar algo, convertirse en un regalo, recordar un momento importante o resolver un problema que todavía no existe. Tirarla significa renunciar a todas esas posibilidades de una sola vez. Surgen, así, pensamientos difíciles de detener. Quizá algún día lo necesite, todavía sirve, sería un desperdicio tirarlo, o alguien podría aprovecharlo. En muchos casos, los objetos adquieren un peso emocional que va mucho más allá de su utilidad. La persona siente una responsabilidad desproporcionada hacia ellos, y tirar algo puede vivirse como un acto de abandono o incluso como una falta moral. Cuando alguien intenta forzar el desecho de estas pertenencias, el acumulador experimenta una angustia comparable a un duelo o una amenaza física real. Retener el objeto es la única conducta que reduce ese pánico inminente. Por eso, la acumulación no nace del placer de poseer, sino del impulso desesperado por evitar el dolor de perder y la incertidumbre. En su esencia más profunda, el trastorno de acumulación transforma la materia inerte en un escudo protector contra la angustia de la pérdida y la imperfección del mundo exterior. Trastorno obsesivo-compulsivo, TOC. Imagina que sales de casa, cierras la puerta, caminas unos metros, de pronto aparece una duda. ¿Y si no cerré con llave? Vuelves, compruebas que estaba cerrada, respiras, das 10 pasos, pero entonces surge otra pregunta. ¿Y si esta vez tampoco me fijé bien? Así que vuelves y la revisas de nuevo, pero no lo haces una vez más, sino 10. ¿Qué mecanismo neurológico atrapa a un individuo en este bucle infinito de duda? Las investigaciones muestran que las personas con TOC recuerdan la información tan bien como cualquiera. El problema no está en la memoria, sino en la confianza de que ese recuerdo sea correcto. El cerebro deja de preguntarse si la puerta está cerrada y empieza a preguntarse si puede confiar en sí mismo. Pero la cerradura es apenas la manifestación visible de un fenómeno mucho más profundo. En el ecosistema del TOC, el objeto de la amenaza es infinitamente variable. El gas encendido, una partícula invisible de contaminación o la aterradora sospecha de haber cometido un error irreversible. Imagina caminar por un andén concurrido. En la mente de cualquier transeúnte puede cruzar un pensamiento intrusivo y absurdo. La visión fugaz de empujar a un extraño a las vías. Para la mayoría de la población, este ruido cognitivo se desvanece en milisegundos. Pero en la mente con TOC, el sistema de alarma interpreta la imagen mental como una intención real. Si lo he pensado, ¿no significará que deseo hacerlo? La persona comienza entonces a revisar su memoria, sus emociones, sus valores, o a buscar tranquilidad en los demás. Pero cuanto más intenta convencerse de que jamás haría algo así, más fuerza parece cobrar la duda. La tragedia del TOC radica en su elevada lucidez. Quien lo padece comprende, de forma racional, que su temor es infundado. Sin embargo, en el cálculo de probabilidades del cerebro, un 0,1% de margen de duda es interpretado como un riesgo catastrófico e inminente. En la vida cotidiana, los seres humanos convivimos con miles de incertidumbres menores. Aceptamos no tener la certeza absoluta de haber apagado una luz o cerrado un vehículo, pero para la arquitectura cognitiva del TOC, la falta de garantía es inaceptable. Es como si se dijera: si existe una mínima posibilidad de que ocurra una tragedia, tengo la obligación de impedirla. El TOC es, en su esencia, una búsqueda inalcanzable de certeza absoluta. Cada ritual de comprobación otorga un alivio momentáneo y le va enseñando al cerebro que el peligro era genuino y que el ritual fue lo único que evitó la catástrofe. Un círculo vicioso perfecto donde el remedio perpetúa la enfermedad. Tricotilomanía. La tricotilomanía es el impulso recurrente e irresistible de arrancarse el propio cabello o el vello corporal. Durante mucho tiempo se consideró un simple problema de control de impulsos,
pero hoy se entiende como un trastorno relacionado con el espectro obsesivo-compulsivo, donde la mente utiliza el cuerpo como una válvula de escape para regular una tensión interna aplastante. A menudo, quienes lo padecen no describen el impulso como un deseo de arrancarse el pelo, sino como la urgencia de eliminar una anomalía específica. Este cabello se siente distinto, está fuera de lugar, no debería estar ahí. El impulso suele intensificarse en momentos de estrés, ansiedad, aburrimiento, frustración o incluso durante actividades automáticas como leer, estudiar, ver televisión o navegar por el teléfono. Sin darse cuenta, la persona recurre al arrancamiento como una forma de aliviar esa tensión interna. En el fondo, el acto de arrancar activa un mecanismo muy antiguo del sistema nervioso. Erradicar aquello que parece no pertenecer al cuerpo, igual que retirar una espina, una astilla o una piedra del zapato. En ese momento de la extracción, ocurre algo crítico a nivel neuroquímico. Durante unos breves segundos, el sistema nervioso experimenta una descarga de alivio fisiológico y emocional, y la tensión acumulada se disipa de golpe. Pero es ahí donde la trampa biológica se cierra, ya que el cerebro interpreta que la conducta fue un éxito rotundo para eliminar la amenaza y restaurar el equilibrio. Después llega la culpa, la vergüenza por las zonas despobladas y el esfuerzo por ocultarlas. Ese nuevo malestar aumenta otra vez la tensión interna y prepara el terreno para que el impulso reaparezca, cerrando un ciclo que puede repetirse durante años. Trastorno dismórfico corporal. Para la mayoría de los seres humanos, mirarse al espejo es un acto rutinario, un vistazo general que confirma nuestra presencia ante el mundo. Reconocemos la totalidad del rostro y continuamos con el día. Sin embargo, en el cerebro con trastorno dismórfico corporal, el espejo deja de ser un reflejo para convertirse en una lente de microscopio implacable. Este trastorno es una alteración en la percepción de la propia apariencia que provoca un intenso sufrimiento psicológico. La preocupación gira alrededor de defectos inexistentes o muy leves para los demás, pero que la persona experimenta como evidentes, deformantes o socialmente inaceptables. Una leve asimetría en la nariz, un pequeño poro, una cicatriz casi imperceptible o una mínima diferencia entre ambos lados del rostro se pueden convertir en una obsesión devoradora. Las investigaciones revelan que las personas con este trastorno procesan las imágenes visuales de forma diferente. Mientras la mayoría percibe un rostro como un conjunto holístico y armónico, el cerebro con TDC tiende a fijar la atención en detalles aislados. Es como si la mente dejara de ver la fotografía completa para examinar únicamente un píxel ampliado cientos de veces. Cuanto más tiempo permanece la atención sobre esa pequeña imperfección, mayor importancia adquiere. Para aliviar esa angustia aparecen conductas repetitivas. Revisar el espejo durante horas, evitar cualquier reflejo, cubrir el supuesto defecto con maquillaje o ropa, compararse constantemente o buscar cirugías estéticas. Sin embargo, el alivio suele durar poco. Al cabo de un tiempo, la preocupación reaparece sobre el mismo rasgo o se desplaza hacia otro diferente. Aunque su origen exacto sigue investigándose, una de las principales hipótesis plantea que el sistema cerebral encargado de vigilar las señales sociales y la amenaza del rechazo se vuelve excesivamente sensible. Bajo esa lógica, el cerebro parece actuar siguiendo una regla implícita. Si existe un defecto importante en mi apariencia, debo encontrarlo y corregirlo antes de que los demás lo descubran. Porque si lo ven, descubrirán algo inaceptable de mí. Es así como el conflicto trasciende lo estético. El trastorno dismórfico corporal no es una lucha por la belleza, sino una batalla desesperada por la identidad y la aceptación social. Dermatilomanía. Solo quería dejarla perfecta. Esa es una de las frases que más se repite entre quienes conviven con la dermatilomanía o trastorno de excoriación. El primer personaje de este trastorno ni siquiera es el cerebro, es la yema de un dedo. Mientras la persona lee, trabaja o se sumerge en el fluir cotidiano, su mano inicia una exploración autónoma. Los mecanorreceptores táctiles de los dedos escanean la cara, el cuello o los brazos en busca de una anomalía milimétrica, una ligera rugosidad, una costra diminuta, un poro elevado. En el momento en que la yema tropieza con esa variación, el enfoque cognitivo se reduce de golpe a un solo punto del espacio corporal. En ese momento, la persona no busca hacerse daño. Intenta terminar algo que el cerebro percibe como inacabado. Esa pequeña imperfección deja de verse como una parte natural de la cicatrización y pasa a sentirse como algo que hay que extirpar a toda costa. Se activa así una orden tácita de corrección. Solo esta pequeña costra, solo este borde. Al igual que en la tricotilomanía,
La retirada del tejido irregular desata una descarga momentánea de dopamina y alivio. Durante unos breves segundos, la mente experimenta una sensación reconfortante, como si por fin todo hubiera quedado en orden. En ocasiones, la persona levanta la vista y descubre que lleva varios minutos o incluso más de una hora manipulando la piel, sin recordar cuándo comenzó. Sin embargo, la paradoja de la dermatilomanía reside en su propia naturaleza física. El acto de eliminar la irregularidad rompe la barrera epidérmica y desencadena la respuesta inflamatoria del cuerpo. La propia lesión crea una nueva costra, un nuevo borde o una nueva textura que vuelve a activar exactamente el mismo mecanismo. La conducta siempre promete que será la última vez. Ahora sí quedó bien. Sin embargo, minutos después los dedos vuelven a recorrer la piel y encuentran una nueva imperfección que corregir. Detrás de todos estos trastornos parece esconderse el mismo mecanismo mental. Cuando resuelva esto, por fin podré estar tranquilo. Pero esa tranquilidad nunca llega, porque el problema jamás estuvo en la puerta, en la piel, en el cabello o en el reflejo del espejo. Estaba en un sistema de alarma incapaz de dar por cerrada una señal de error. Mientras esa señal no llegue, la mente seguirá buscando alivio donde, precisamente, encuentra el combustible para mantener el problema vivo. Comprender ese mecanismo cambia por completo la forma de entender estas compulsiones. Gracias por haberme acompañado hasta el final. Nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!